Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos ya por comenzar nuestra clase número 26 de Matemática de Puntaje Nacional. Recordemos, chicos, porque tuvimos ahí una semana un break por el tema de las fiestas patrias, así que espero que ya estén todos conectados y de vueltas con toda la energía. Pero recuerden que ya vamos en la última parte para la PSU, que es este eje de datos y azar. ¿Sí? Empezamos viendo lo que eran las tablas de frecuencias, cómo se creaban las tablas de frecuencias. La semana antes del 18 vimos las medidas de tendencia central, que recuerden que era moda, mediana y promedio, que también se denomina media aritmética. Y hoy nos toca ver las medidas de dispersión. ¿Y cuáles son estas? Principalmente la varianza y la desviación típica o estándar. Vamos a ver cómo estas se ven en las tablas de frecuencia y vamos a ver un ejemplo para que entiendan más o menos de qué trata el concepto, ya un poco más contextualizado. Entonces, vamos a ver. Primero que todo, las medidas de dispersión, como la palabra lo dice. Las medidas de dispersión dan una idea del alejamiento, o sea, qué tan dispersos están los datos respecto a las medidas de centralización, que nosotros vimos como la mediana, ¿ya? Y la media aritmética. Y las medidas de dispersión, como yo se los mencioné, son la varianza y la desviación típica o estándar. Y fíjense que se simboliza con esa letra que se llama sigma, es una letra griega, ¿ya? Y varianza, sigma al cuadrado, y la desviación típica o estándar, solo la letra sigma. Significa que son muy similares, pero en una voy a tener que aplicar la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿cómo se va a calcular? Ahí veo un compañero que en estas fechas coincide que empiezan los estudios con las maratones, ¿ya? Así que ponerse al día rapidito y los que están a seguir pendientes en las clases. Ya, entonces, primero que todo, la varianza, dice, es la media aritmética promedio de las diferencias al cuadrado de cada dato respecto a la media de ellos. Si la variable está dada en centímetros, como esto está elevado al cuadrado, la unidad de medida de la varianza, por ejemplo, serían centímetros cuadrados, ¿ya? Por ejemplo, que estamos estudiando estaturas. Las estaturas las van a dar en centímetros, pero por ende el resultado, como esta variable está elevada al cuadrado, la unidad de medida también lo va a estar. Y acá tenemos las formulitas. En todo caso, las formulitas son todas iguales. ¿En qué cambian? Miren, lo que me está diciendo la primera fórmula, supongamos que yo voy a dar así como ejemplos súper chiquititos. Supongamos que yo estoy analizando las notas de dos alumnos. Un alumno se sacó, espérame un poquito. Un alumno supongamos que se sacó un 3 y el otro alumno supongamos que se sacó un 4, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué me está diciendo? Que yo a cada variable, estas son las variables, esta es una variable, esta es la otra, que a cada variable le tengo que restar el promedio. Entre estas dos notas, el promedio es 3,5. O sea, que al 3 le tengo que restar el 3,5 y al resultado elevarlo a 2. Y después al 4 le tengo que restar el 3,5 y al resultado elevarlo a 2. Y todo eso dividirlo por el total de datos. Nada más que eso. ¿Sí? Ya, lo que dice el compañero. Voy a explicar esto y puedo decir lo que dice el compañero. ¿Cuál es la diferencia con esto, con los datos no agrupados? Supongamos que ahora yo tengo a 3 compañeros. Quiero analizar las notas de 3 compañeros. Uno tiene un 3, el otro tiene un 3 y el otro tiene un 4. Lo mismo, pero ¿por qué sale esto aquí de la frecuencia? Porque acá como yo tengo 2, 3, no es necesario que yo lo haga uno por uno. Basta que yo ponga 2 porque tengo dos notas 3 3
menos el promedio, que en este caso tendrían que sacar el promedio entre las 3 notas. ¿Sí? Nada más que eso. La diferencia es que porque acá pone la frecuencia es cuando yo tengo datos que se repiten, que son frecuentes. En cambio, la primera parte, que es esta formulita en azul, es cuando yo tengo diversos datos sueltos y diferentes. ¿Ya? Y este es para datos agrupados. Por lo general estos se usan en las tablas de frecuencias. ¿Ya? Y exactamente lo mismo. ¿Por qué la frecuencia? Porque por lo general los datos se repiten. Y este NI, recuerden que era la marca de clase. ¿Por qué la marca de clase? Porque si yo estoy trabajando con intervalos, yo no puedo poner el intervalo, tengo que poner la marca de clase. Nada más que eso. La marca de clase. ¿Sí? Y el FI, para la gente que está preguntando, es la frecuencia. Pero ahí hice el ejemplo. Pero en todos los casos es exactamente lo mismo. Siempre trabaja con la variable menos el promedio. Obviamente, si la variable se repite muchas veces, me conviene hacer esa resta solo una vez y multiplicarlo por la frecuencia, o sea, por las veces que ese dato se repite. Y obviamente la sumatoria, ¿sí? Pero en todos los casos es muy similar. Miren, en temas de la PSU, si estos cálculos vienen en estilo de tablas de frecuencia, les van a dar la tabla lista. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la edad de ciertas personas. ¿Cuántas personas tienen 10 años y cuántas personas tienen 20 años? ¿Qué me dice la tabla? Que 8 personas tienen 10 años y que solo 2 personas encuestadas tienen 20. Si yo sumo las frecuencias, en total se encuestaron a 10 personas, ¿sí? Y acá se van a ir creando estas otras columnas. Esta columna, ¿para qué se crea? Ya la habíamos visto la semana anterior, así que a la gente que no ha visto esta parte tiene que volver a la clase anterior. Esta columna se crea para calcular el promedio. Porque acá, ¿qué es lo que está haciendo? Multiplicando la frecuencia por la variable. Porque supongamos si yo tengo 3 compañeros y los 3 se sacaron un 3. Yo tengo 3 más 3 más 3, ¿cierto? Tengo que sumar todas las notas. Pero es lo mismo que yo diga 3 por 3. En este caso hacemos lo mismo. Si no, yo tendría que decir 10 más 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 10, 8 veces. Y no es necesario hacer esa suma, sino que simplemente multiplicar 10 por 8 y me dio el 80. Y lo mismo para los 20 años. Y fíjense, se van creando de a poco. A ustedes les van a dar esta columna para calcular la varianza. Porque acá eso tiene que llevar la rayita de promedio. Se calculó el promedio. Entonces, acá ustedes tienen que esta multiplicación les dio 120. Dividido en el total, me da que el promedio es 12. Entonces, ¿qué se hizo acá? A la variable se le restó el promedio, que ya vimos que es 12. A la variable, que acá es 20, se le restó el promedio. Ese resultado, 10 menos 12, me da 2, elevado a 2 me da 4. 20 menos 12 me da 8, 8 elevado a 2 me da 64. Y ahora ese resultado se multiplica por la frecuencia. Entonces ustedes les van a dar esta columna y les van a dar la sumatoria y todo, les van a dar todo listo. Pero ustedes tienen que reconocer qué columna me sirve para el promedio y qué columna me sirve para la varianza. ¿Y qué van a tener que hacer ustedes? A ese valor que les van a dar la sumatoria lista, dividirla por el total. Acá hay un error, ¿cierto? Tienen que dividirla por el total de datos. No es 120, es 10. Así que ahí eso estaría malo. Sería 160 dividido en 10. ¿Cierto? Que eso me va a dar 16. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, cuando sean cálculos de varianza y de desviación estándar en tablas, las columnas se las dan lista con los cálculos, ¿ya? Y ustedes van a tener que sí distinguir qué columna me va a servir para el promedio, qué columna me sirve para sacar la varianza o la desviación estándar o típica. Ahora, ¿qué es la desviación típica o estándar? No es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. O sea, nosotros acabamos de calcular la varianza acá, ¿cierto? Nos dio que la varianza era 16. Si yo a ese valor ahora le saco la raíz cuadrada, que es 4, estaría calculando entonces la desviación típica. Y esto sí ya es un dato mucho más, en el fondo como más representativo,
Ya vamos a ver un ejemplo un poco más contextualizado. Acá solamente estamos viendo formulitas. Pero se tienen que acordar de esta idea. Se tienen que acordar que es la variable menos el promedio elevado a 2, la sumatoria de todas esas cosas dividida en el total de datos. Y el compañero dice que, Freddy dice que hay una fórmula que es mucho más fácil, que es elevar cada elemento al cuadrado, ya lo que mencionó ahí en el chat, pero el final es exactamente lo mismo, solamente que separa como en dos fracciones. Pero es exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros. Ya, y ven acá la misma tablita que estábamos analizando, por ende aquí como había un error, también hay un error en la desviación estándar. Llegamos a que la varianza era 16, por ende la raíz cuadrada de eso me va a dar la desviación estándar, que es 4. ¿Sí? Entonces, una vez que yo calculo la varianza, simplemente con la raíz cuadrada llego a la desviación estándar o desviación típica, que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es la varianza y la desviación típica? Porque si lo vemos así en formulitas, son simplemente números. Pero yo quiero que ustedes entiendan qué trata cada uno. ¿Ya? Entonces, alguien pregunta, ¿cómo saber qué fórmula tengo que ocupar? Porque les van a dar, miren, cuando dice la variable por la frecuencia, esto siempre les va a servir para el promedio. Siempre que ustedes vean algo de la variable menos el promedio al cuadrado, sí o sí les va a servir para la varianza. Por eso los van a poder distinguir. ¿Ya? Pero miren, veamos un ejemplo un poquito más contextualizado para que ustedes vean de qué trata este concepto de varianza y de desviación típica. ¿Sí? Ya. Dice, se mide la altura de 5 perros desde los hombros, dando los siguientes resultados en milímetros. El perro 1, que es este que está acá, mide 600 milímetros. El perro 2, que está acá, mide 470 milímetros. El perro 3, que es el que está acá, mide 170 milímetros. El perro 4, que está acá, 430 milímetros. Y el último perrito mide 300 milímetros. ¿Sí? Tenemos a todos estos perros a los cuales vamos a estudiar. ¿Y qué tenemos que calcular? La media aritmética, o sea, el promedio, porque sí o sí, si necesitamos saber algo sobre la varianza o la desviación típica, tenemos que tener el promedio. Ya vimos que está involucrado en el cálculo. Entonces vamos a calcular el promedio, la varianza y la desviación estándar. Entonces, primero que todo tenemos que calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Así como ustedes sacan el promedio de sus notas. Acá, ¿qué se hace? Se sumaron todas las estaturas, fíjense. La estatura del perro 1, más la estatura del perro 2, más la estatura del perro 3, más la estatura del perro 4, más la estatura del perro 5. Y todo eso dividido en la cantidad de perros, que son 5 perros. ¿Sí? Al sumar todas las estaturas, me dio 1970. Y si eso yo lo divido en 5, llegamos a que el promedio es 394 milímetros. Y es esta línea verde que sale acá. Ese es el promedio, o sea, justo el valor del medio, del centro, para todas las estaturas que me están dando de estos perritos. ¿Ya? Por eso es una medida de tendencia central. Está justo en el centro. ¿Ya? Primer paso, calculamos el promedio de todos los perros, que es 394 milímetros. O sea que vamos aquí. Eso ya lo tenemos listo para calcular la varianza. ¿Qué necesitamos ahora? Empezar a calcular la diferencia de cada estatura, porque ¿qué es la variable acá? La variable es la estatura de cada perro, ¿o no? Entonces la estatura menos el promedio es lo que viene a continuación. Fíjense, vamos por partes. Entonces es lo que viene ahora. Dice, se mide la altura de 5 perros. Bueno, acá tenemos la estatura de todos los perros. Entonces, si al perro 1, yo les dije, ¿qué hice acá la fórmula? La variable menos el promedio. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 600, esa es la variable, menos el promedio que lo acabamos de calcular, que es 394. ¿Cuánto me va a dar eso? 206, que es este valor que está aquí. Ahora para el perro 2, lo mismo, ustedes tendrían que decir la variable menos el promedio.
O sea, 470 menos 394. Estamos haciendo ahora el paréntesis, lo que está acá adentro. Y eso me va a dar 76 positivo, que es lo que está acá. Después para el perro 3, lo mismo, la variable menos el promedio. 170 menos el promedio, que es 394. Eso me da un número negativo, me da menos 224. Como da un número negativo, por eso se dibuja hacia acá abajo, ¿ya? Es como si el promedio fuera el eje horizontal, todo lo que va para arriba es positivo y todo lo que va para abajo es negativo. Recuerden que esa línea verde era el promedio. Después, ¿qué hicimos? El perro 4, lo mismo. La variable, o sea, la medida del perro, menos el promedio, que es 394. Eso me da 36 positivo. Esto que está aquí. Y finalmente con el perro 5, 300 menos 394 me da 94 negativo. Por eso se pone acá abajito. ¿Sí? Entonces fíjense, fuimos por parte, calculamos el promedio, hicimos las diferencias de la variable menos el promedio. Y me quedó algo así, ¿cierto? ¿Y qué viene ahora? Porque íbamos acá. Ahora, ¿qué falta? Porque estas de acá son todas las diferencias, eso que está dentro del paréntesis. ¿Qué viene ahora? Elevar esa diferencia al cuadrado. Fíjense que yo estoy armando la fórmula con los datos de los perros. Entonces, acá en la gráfica ya tenemos las diferencias. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Todas estas diferencias, elevarlas al cuadrado. Habíamos estado aquí, ahora vamos acá, elevando la diferencia al cuadrado. 206 al cuadrado, 76 al cuadrado, menos 224 al cuadrado, 36 al cuadrado y menos 94 al cuadrado. Y todo eso dividido en la cantidad total de elementos, que en este caso son perritos, que son 5. Por eso acá hay un 5. Si se realiza todo ese cálculo, chicos, primero obviamente se realizan las potencias y después la suma, vamos a llegar a este valor. Y vamos a llegar entonces que la varianza es esto que está acá. Pero ese número, la varianza gráficamente no es algo significativo. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que es significativo? El cálculo de la desviación estándar. ¿Por qué? Si yo ya tengo la varianza, ya la calculamos, fuimos paso a paso, basta con que yo aplique raíz cuadrada, ¿ya? Y voy a obtener la desviación estándar o típica. Y eso es lo que se hizo acá, miren. Al número que nos dio anteriormente, que era este, se le aplicó raíz cuadrada y llegamos a que la desviación típica, esta que está acá, la desviación típica es ese numerito. ¿Cuánto nos dio? 147. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la desviación típica me haya dado 147? Si acá en la línea verde está el promedio, yo cuento 147 hacia arriba y 147 hacia abajo. Entonces, ¿qué conclusiones se puede sacar de eso? Eso es lo que vamos a ver acá. Fíjense en el primer perro, que es el Rottweiler. ¿Qué podemos concluir entonces? Podemos concluir que el Rottweiler, que es el perro 1, es muy grande respecto a los otros perros. Porque acá nosotros tenemos, acá está el promedio, hasta aquí está la desviación. Pero él sale de esta desviación, ¿ya? Como se sale de esta desviación, se está alejando mucho de los datos. Es por eso que el perro 1 nosotros podemos decir entonces que es muy grande en comparación a los otros perros, ya que está por encima de la desviación típica. En cambio, los Schnauzer, que es este perro que está acá, está dentro del promedio de los animales estudiados, porque no supera la desviación típica, ¿sí? Está dentro de lo que es como lo normal dentro de todos estos perros. A diferencia del Rottweiler, que supera la desviación típica, entonces sale como del promedio de estudio de estos animales, ¿ya? ¿Por qué 147? Pregunta alguien ahí. ¿Por qué esto no había dado la varianza? Si yo a ese número le aplico, ¿ya? Le aplico la raíz cuadrada, me da la desviación típica.
Sí, chicos, en el fondo como que la varianza es un paso para llegar a la desviación típica, pero gráficamente lo que a mí me sirve para hacer análisis es la desviación típica, ¿sí? Entonces yo tengo el promedio, tengo la desviación hacia arriba y hacia abajo, y todos los animales en este caso que superen esa desviación se salen dentro de lo que nosotros estamos estudiando. El Rottweiler es demasiado grande para estudiarlo en comparación a los otros perros que están todos dentro del promedio de estudio, ¿sí? Eso es lo que me da la desviación, por eso se llama desviación. De hecho, si alguien en algún momento ha usado Excel, ustedes pueden poner datos en Excel y hacer un gráfico en donde salen puntitos. Y hay algunos que se desvían mucho. Es exactamente lo mismo. Si yo pongo muchos datos, por lo general van a tender a quedar todo en el centro, esa es la idea. Y hay unos que otros que se disparan. Esos datos no son significativos porque están muy lejos de lo que nosotros estamos analizando. Lo mismo pasa acá con el primer perro, con el Rottweiler. Es demasiado grande en comparación a los otros perros. Eso es lo que por eso se llama desviación. Cuánto se aleja, cuánto se desvía del promedio de análisis. ¿Sí? Entonces, importante tener en cuenta que nosotros en el fondo sacamos la varianza, pero lo que es significativo en cuanto a estudio es la desviación típica o estándar. Y solamente tengo que a la varianza aplicarle la raíz cuadrada. ¿Sí? Claro. Como dice la compañera, las desviaciones sirven para ver qué tan alejados estamos del promedio, donde se supone que se analiza la mayoría. ¿Sí? Ya, chicos, entonces, pero fíjense que siempre es igual. Es la variable menos el promedio, ya, la variable menos el promedio al cuadrado, y todo eso lo dividimos en el número total de datos. Ya, porque ahí, ahora vamos a ver unos ejercicios, porque por ejemplo Freddy mencionó que por lo general la varianza y la desviación estándar te la dan, y no es así. Yo saqué los ejercicios del 2018 y del 2017 de la PSU, y van a ver que en realidad no están así, que ustedes van a tener que hacer el cálculo. Entonces vayamos a nuestro primer ejercicio a ver si se van resolviendo algunas dudas. Miren, vamos con nuestra pregunta de desafío de la Universidad Mayor, que dice: si el promedio y la varianza, me está hablando del promedio, ¿cómo se simboliza el promedio? Así. ¿Y cómo se simboliza la varianza? De esta otra forma. ¿Cierto? Dice, si el promedio y la varianza de una población compuesta por los números, tengo el 2, el 3, A y B, son 4 y 2,5 respectivamente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Primero el promedio. ¿Cuáles son los datos aquí? El 2 más el 3 más la A más la B. ¿Cuántos datos tengo en total? 1, 2, 3, 4. Es como sacar promedio de notas. Y me está diciendo que el promedio es igual a 4. ¿Sí? Y ahora me está hablando de la varianza. ¿Cómo se calculaba la varianza? ¿Sí? Ya me está diciendo que el promedio es igual a 4. ¿Y la varianza cómo se calcula? La variable, voy a poner acá para que no se les olvide. En este caso, como son todos los datos distintos, entonces sería la variable, que en este caso son los números, menos el promedio elevado a 2, y todo eso partido en el total de los datos. Entonces empecemos primero, ¿cuál es la primera variable? El 2. O sea que va a ser el 2 menos el promedio que me señala que es 4, todo eso elevado a 2, más la segunda variable, que es el 3, menos el promedio que me había dicho que es 4, elevado a 2, más, ¿cuál es la otra variable? El A. El A menos el promedio elevado a 2. Y la última variable, que es la B, menos el promedio elevado a 2. Y todo eso dividido en el número total de los datos, que acá son 4
4 datos. Y me está diciendo que eso es igual a 2,5, porque ahí dice respectivamente. Primero habló del promedio y después habló de la varianza. Esto es igual a 2,5. Entonces, ahí yo tengo, ya extraje los datos del enunciado. Entonces, fíjense, acá no me está dando ni la varianza ni la desviación estándar ni el promedio. Tengo que yo hacer los cálculos. De la primera ecuación, esta es la primera ecuación y esta va a ser la segunda ecuación. ¿Qué podemos sacar de la primera? Voy a hacer con lápiz negro los otros cálculos. Este 4 que está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar que A y 2 más 3 me da 5. 5 más A más B es igual a ¿qué? Si el 4 está dividiendo, va a pasar multiplicando. 4 por 4, 16. El 5 que está positivo va a pasar negativo, o sea que me va a quedar que A más B es igual a ¿qué? A 16 menos 5, que es igual a 11. ¿Sí? Entonces, de la primera fórmula que acabamos que sacamos aquí, esta, ¿a qué llegamos? A que A más B es igual a 11. Pero a mí el enunciado me está preguntando A cuadrado más B cuadrado. Por ende, tengo que trabajar con la formulita 2. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá arriba, chicos, o no voy a seguir acá abajo. Si me falta espacio, borro por si hay alguien que está tomando algún cálculo. Acá, yo estoy haciendo, chicos, el paso por paso. Igual es bueno lo que dice el compañero, tómenlo en cuenta, lo que está diciendo él, ¿ya? Que dice que él tiene una forma que es mucho más sencilla. Dice que en este ejercicio la segunda fórmula es más sencilla. 2 elevado a 2 más 3 elevado a 2 más A elevado a 2 dividido en 4. Es igual a... Ya. Ojo, lo que está diciendo él tampoco está mal, es otra forma de hacerlo. Acá, 2 menos 4 me da menos 2, ¿o no? Esto que está acá me da menos 2 y menos 2 elevado a 2 me da 4, más este que está acá me da menos 1 elevado a 2 es 1. Y acá recuerden que en este caso es un cuadrado de binomio, que sería el primero al cuadrado más menos el primero por el segundo por 2, ¿cierto? ¿Por qué menos? Porque ahí hay un menos. Entonces sería menos el primero por el segundo por 2, sería 8A, más el segundo al cuadrado, que sería 16. Y lo mismo para el B, el primero al cuadrado menos el primero por el segundo por 2, por 8B, más el segundo al cuadrado. Todo esto es igual a ¿qué? Este 4 que está dividiendo lo vamos a pasar entonces multiplicando. Y tenemos que 2,5, este que está acá va a pasar para acá, 2,5 por 4 me va a dar igual a 10. ¿Sí? Entonces, los números que acá los paréntesis los puedo sacar. ¿Por qué los puedo sacar ahora recién? Porque adelante del paréntesis hay un más. Entonces, no me va a cambiar los signos que están adentro. Pero si no, ojo ahí, porque si no, si tuviera un menos adelante, chicos, le cambia el signo a todo. Este más este me da 5. El A al cuadrado lo bajamos, el 8A igual. Acá tenemos 16 más 16, ¿no? Lo voy a copiar al final. Más B al cuadrado menos 8B. Y 16 más 16 me da más 32 es igual a 10. Fíjense que acá apareció el A al cuadrado y el B al cuadrado. Entonces, como a mí me está pidiendo eso, ese valor yo lo voy a dejar a un lado y todo lo otro lo voy a pasar para el otro lado. ¿Ya? Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado lo voy a dejar acá y lo demás lo paso todo para allá. Porque a mí me está pidiendo eso. Por eso dejo esos dos valores ahí. Ya, pero antes de pasar eso, 32
32 más 5 me da 37, ¿cierto o no? Me da 37, o sea que pasa como menos 37, va a pasar como 10 menos 37 porque al otro lado quedaba positivo. El 8A que está negativo va a pasar positivo y el 8B que está negativo también va a pasar positivo. 10 menos 37 es menos 27 y acá como el A con el B están acompañados con un 8, yo puedo factorizar por 8 y me quedaría A más B. ¿Y por qué hice eso? Porque de la primera fórmula llegamos a que A más B es 11. Entonces acá yo en vez de poner A más B, independiente que yo no sepa cuánto es A y cuánto es B, yo sé que esa suma es 11. Entonces aquí puedo poner un 11. Esto es A cuadrado más B cuadrado. Entonces aquí llegamos, lo voy a escribir acá, que A cuadrado más B cuadrado es igual a ¿qué? A menos 27 más 8 por 11, ¿o no? A eso vamos a llegar. Entonces me va a quedar que es menos 27 más 88. Y ahí llegamos a lo que dijeron sus compañeros, que la alternativa correcta es la letra B. Porque 88 menos 27 me va a dar 61 positivo. A cuadrado más B cuadrado. Entonces, ojo acá, no fue necesario sacar el valor de A y de B por separado. No. Y estos ejercicios son muy típicos de la PSU, que yo, eso que me dio A más B igual a 11, no es necesario que yo sepa el valor de A exacto y el valor B exacto, ¿ya? Sino que esa suma después va a ser utilizada para el resultado. Independiente, porque yo a mí no me está pidiendo cuánto vale A y cuánto vale B. No. ¿Sí? Y no es difícil. ¿Ven que no? Siempre variable menos promedio elevado a 2. Ahora, si quieren usarlo como le dice el compañero Freddy, también súper bien. Cada uno usa el método que se le haga más fácil, chicos, ¿ya? Yo les presento uno, pero si ustedes usan otra formulita, que en realidad es la misma fórmula, solamente que la separa como en dos fracciones, ¿ya? Pero si ustedes de la otra forma se le hace más fácil, hágalo de la otra forma. Lo importante es que lleguen al resultado. Entonces, primer ejercicio, alternativa correcta, letra B. ¿Sí? Y con eso finalizamos con la pregunta desafío. Y yo me comprometí la semana anterior, habíamos visto esta pregunta. Habíamos llegado a que la primera es verdadera, ¿se acuerdan? Y la segunda era verdadera. Y yo les dije, chiquillos, créanme a ojos cerrados que la tercera es verdadera. ¿Ya? Pero ahora quiero que comprobemos por qué es verdadera. Porque ahora ya vimos lo que es la desviación estándar. La semana pasada habíamos visto lo que era el promedio y la mediana. Por eso analizamos 1 y 2. Y la 3, ahora sí la vamos a comprobar. Ahora, para la gente que no vio la clase la semana anterior, lo vuelvo a repetir, que la vea. Habíamos llegado que el promedio en ambos casos era igual a, aquí lo anoté acá, 0,8. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener el valor del promedio? Porque para el cálculo de la desviación estándar necesitamos el promedio. ¿Ya? A ver, Freddy nos dice, si no me equivoco, Freddy, por favor, corrobórame lo que tú me estás diciendo. Freddy nos dice que la otra forma de calcular la varianza es la sumatoria de la variable al cuadrado partido en el total de datos y a esto yo restarle el promedio. Eso es lo que le estoy preguntando. Eso es lo que dice el compañero, si no me equivoco, que es otra formulita, pero es exactamente lo mismo, lo que hace es separarlo. Ya, miren, veámoslo ahora de la forma que dice Freddy, que, chicos, nunca está de más ver dos opciones y ustedes toman la que más le acomode. Veamos la que dice Freddy. Entonces, acá la tercera dice, la desviación estándar de las variaciones del IMC para los hombres me dice que es mayor que la desviación estándar de las mujeres, ¿ya? Entonces, como me está diciendo que la del hombre es mayor que la de las mujeres, yo a simple vista, chicos, no lo puedo ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcularlo. Entonces, vamos a sacar primero, saquemos la desviación estándar o saquemos la varianza y después aplicamos raíz cuadrada, que es lo mismo. Porque, ojo, me está hablando de la desviación estándar. ¿Sí?
Entonces, veamos, como nos dice nuestro compañero Freddy, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Ya? Primero vamos a sacar la varianza para las mujeres y después para los hombres. Pucha, que eso parece una H y una M. Vamos a sacar primero para las mujeres y después para los hombres y vamos a comparar si en verdad eso es verdad o mentira. Y lo vamos a hacer de la forma que nos dice nuestro compañero. Para las mujeres dice que tenemos que es 0,9 al cuadrado. Eso es lo que me dice nuestro compañero. ¿Ya? Más elevar todas las variables al cuadrado. 1,2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0,4 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Todo eso dividirlo en el total de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Y a ese resultado yo le tengo que restar el promedio, que lo habíamos calculado en la clase anterior, que era 0,8. Entonces vamos todos con la calculadora. ¿Ya? Yo también lo voy a hacer porque si no nos vamos a demorar la vida. 0,9 por 0,9 me da 0,81 más 1,2 por 1,2 me da 1,44. 1 al cuadrado es 1. 0,4 por 0,4 me da 0,16 y finalmente 0,5 por 0,5 es 0,25. ¿Sí? Todo esto dividido en 5 y al resultado se le resta el 0,8. Ahí estamos sacando la varianza. Ahora, si quisiéramos calcular la desviación estándar, la única diferencia es que es la raíz de todo esto. Nada más que eso. La raíz de todo esto. ¿Sí? Entonces, chicos, yo voy a hacer al tiro esta suma. Ya, 0,81 más 1,44 más 1 más 0,16 más 0,25. Si yo no me equivoco, lo voy a hacer acá abajo. Si yo no me equivoco, me está dando... Claro, la PC1 estaba en la alternativa 1 y 2, así que lo ponen al tiro a la 3, pero yo quiero que corroboren por qué era, ¿ya? Así que igual es buen dato lo que dice el compañero. Si ya la 1 y la 2 es verdadera y no hay ninguna opción que diga 1 y 2, sí o sí era la E. No tienen para qué hacer todo este trabajo, pero si no, tienen que saber cómo hacerlo. Ya, según yo, esa suma me dio 3,66. Eso hay que dividirlo en 5 y después restarle 0,8. Y a eso aplicarle la raíz. ¿Sí? 3,66 dividido en 5 me da 0,732 y eso menos 0,8. No, ¿cómo me va a dar eso? 0,81, lo voy a corroborar. Más 1,44 más 1 más 0,16 más 0,25 es igual. Dividido en 5 y eso menos 0,8. Nos da, po. Ya, puede que no hayamos equivocado en algo. A ver, 0,9 al cuadrado, 1,2 al cuadrado, 1 al cuadrado, 0,4 al cuadrado, 0,5 al cuadrado. ¿Sí? Creo que ahí no me equivoqué. 0,9 por 0,9. 0,81. 1,2 por 1,2. 1,44. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1. 0,4 por 0,4. 0,16. Y 0,5 por 0,5 me da 0,25. Ah, ya. Yo sé cómo lo analizó su compañero. En el fondo, para su compañero, miren. ¿Y por qué menos 0,64?
No, si la fórmula no está mala. Pero no entiendo por qué el compañero pone menos 0,64. Si no era menos el promedio. ¿Sí? Veamos. 0,9 más 1,2 más 1 más 0,4 más 0,5 dividido en 5, 0,8. Ah, ya. Ahí está, chicos, porque se le resta el promedio al cuadrado. Por eso. Ahí está. Solo era eso. Eso era lo que faltaba. Era el promedio al cuadrado. ¿Ya? Y miren, igual es lógico con lo que dice el compañero. No es necesario llegar hasta el final del cálculo. ¿Ya? Basta que hayamos llegado hasta esa parte. 0,8 por 0,8 es 0,64. ¿Sí? Entonces 0, ahí sí, 64. 0,64, 0,64. Ya, ¿es necesario que yo llegue hasta sacar la raíz? No es necesario. ¿Por qué? Porque cuando hagan lo mismo para los hombres, yo voy a hacer el cálculo súper rápido en mi calculadora. Voy a hacer exactamente lo que hice ahí arriba, chicos. Elevar cada uno de los datos al cuadrado. 1,2 por 1,2, este me va a dar 1,44. Y fíjense, es lo mismo. 0,5 al cuadrado nos daba 0,25. Y aunque esté negativo, negativo con negativo, positivo. ¿Sí? 1,3 por 1,3 me va a dar 1,69. Después 1,5 por 1,5. Este de acá me va a dar 2,25. Y el último, que es 0,5, de nuevo 0,25. ¿Sí? Ahora voy a sumar todo eso y voy a hacer al tiro la formulita. ¿Por qué no es necesario hacer todo el cálculo? Porque fíjense, tenemos 0,64, 0,64. Acá igual va a ser 5, entonces basta solamente con que comparemos el número de arriba. Entonces hagamos la suma de todos los hombres. 1,44 más 0,25 más 1,69 más 2,25 más 0,25, eso me da 5,88. ¿Es necesario que yo siga haciendo cálculos? No es necesario, chicos. ¿Por qué no es necesario? Porque este número es el mismo que este. Y este número es el mismo que este. Entonces, si es un número más chiquitito, lo divido por 5, acá la división sí o sí me va a quedar más grande. Y ese número más grande, si yo le resto el mismo número, va a seguir siendo más grande. Es por eso que es verdad. La desviación estándar para los hombres sí es mayor que para las mujeres, porque 5,88 es más grande que 3,66. No es necesario llegar a hacer todos los cálculos, solo porque los otros dos números que están ahí en la fórmula son iguales. Basta con que ustedes hayan llegado ahí y ya pueden comparar, ¿sí? Ahora, ¿es bueno lo que dijo el compañero? Tómenlo o déjenlo. Ya vieron las dos fórmulas para calcularlo. La otra forma era cada una de las variables. Por ejemplo, para la mujer hubiese sido 0,9 menos 0,8 al cuadrado. 1,2 menos 0,8 al cuadrado. 1 menos 0,8 al cuadrado. 0,4 menos 0,8 al cuadrado. Y así, y dividido en el total de personas. Con cualquiera de las dos formas van a llegar al resultado. ¿Sí? Y es por eso que para esta pregunta que yo les dije la semana anterior, créanme, la 3 a ojos cerrados que es verdadera. No, chicos, sin calculadora. Pero para la gente que le complica, porque hay gente que es rápida para los decimales. A la gente que le complica trabajar con decimales, recuerden que lo pueden pasar a fracciones y trabajarlo como fracciones. ¿Ya? También es una... Sí, es verdad lo que dice Guillermo. La fórmula ahorra harto espacio. Que no hay mucho en la PSU y tiempo menos. Así que no es malo. Claro, como dice el compañero, podrían o amplificar por 10 o bien trabajarlo como fracciones. Hay gente que se le hace fácil trabajar con decimales, pero si no, los decimales lo pueden pasar a fracciones. O como dice el compañero, amplificar todo en 10. Y ahí ustedes van trabajando como más les acomode. ¿Sí?
Ya, eso es entonces, acabamos de comprobar lo que yo les dije que me creyeran a ojos cerrados. Ahora sí me creyeron. Para los que no me habían creído. El ejercicio número 3, este fue de la PSU Admisión 2017. Y dice lo siguiente. El profesor de estadística muestra a sus alumnos los siguientes gráficos. Les pide a Mariela, Roxana y Alejandro que saquen conclusiones de la información que contienen estos gráficos. ¿Ya? Sí, como dice, eran cuadrados conocidos. Ya, chicos, Mariela dice que la edad promedio en cada gráfico es la misma. ¿Cómo se saca? ¿Qué me está diciendo primero cada gráfico? El primer gráfico me dice que 5 personas tienen 5 años, que 5 personas tienen 6 años, que 5 personas tienen 7 años y que 5 personas tienen 8 años. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿cómo sería esto? Veamos. Tenemos las frecuencias. Nosotros esto lo podríamos llevar a una tablita, ¿o no? Si nosotros lleváramos esto a una tabla para la gente que le cuesta analizar gráficos, yo aquí tendría la edad, que es la variable, y acá voy a tener la frecuencia. Tengo edad 5, 6, 7 y 8. ¿Y qué frecuencias? Todos son 5, 5, 5 y 5. Si yo sumaba las frecuencias, tenía el total de personas encuestadas, que en este caso son 20. ¿Sí? Ya. ¿Qué podemos hacer acá? Acá me está hablando la edad promedio. Ah, ya, entonces tenemos que crear una columna. Yo voy a dejar una columna para la frecuencia acumulada. Y vamos a crear una columna en donde yo multiplico la variable por la frecuencia. Recuerden que esa es la que me sirve a mí para ya calcular el promedio. 5 por 5, 25. 6 por 5, 30. 7 por 5, 35. Y 8 por 5, 40. ¿Qué pasa si yo sumo todo esto? Y ya traje la suma para no demorarnos tanto. Si yo sumo todo esto, nos va a dar 130. Entonces, ¿cómo yo saco el promedio? En este caso va a ser 130 dividido en 5. O sea, perdón, en 20, que es el total de personas encuestadas. Perdón. Ahí sí. En 20. Entonces, 130 dividido en 20 me va a dar 6,5. Ahora la misma tablita, chicos, yo hago la tabla porque quizá hay gente que le cuesta ver gráficos, pero obviamente ustedes siempre tienen que tomar, como dice el compañero, el camino más corto. Recuerden que acá igual están en contra del tiempo, ¿ya? No son solo conocimientos. Lo mismo, acá vamos a tener la variable, que es la edad, que es lo mismo, 5, 6, 7 y 8, pero las frecuencias son distintas. Acá hay 9 personas, 9, 9, 9. Si yo sumo a todas las personas, ahora me va a dar que encuestamos a 36 personas. Lo mismo, voy a dejar una columna para la frecuencia acumulada. Y acá vamos a dejar una columna y vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. La multiplicación de la variable por la frecuencia. 5 por 9 me da 45, ¿cierto? 6 por 9 me da 54. 7 por 9 me da 63. Y 8 por 9 me da 72. Si ustedes suman todo eso, les va a dar 234. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? 234 partido en 36. Si ustedes hacen esa división, también les da 6,5. Entonces, lo que dijo Mariela, ¿es verdad? Es verdad. O sea que si no me sale Mariela, solo Roxana no puede ser, solo Alejandro no puede ser, y ahí elimino el tiro B y C. Vamos a ver, miren, acá me habla de la mediana. Esto es súper rápido de sacar. ¿Por qué? Podemos hacer la frecuencia acumulada, porque recuerden que para ver la mediana yo usaba la frecuencia acumulada. El primero se copia y ahí va sumando. 5 más 5 me da 10, más 5 me da 15 y más 5 me da 20.
Si tenemos un número total par de datos, nosotros dijimos que ¿cuál era la mediana? Eran dos datos centrales, ¿ya? 20 dividido en 2, porque la mediana es la mitad, por eso dividido en 2, me va a dar 10. ¿Qué significa eso? Que el dato 10 y el dato 11 es la mediana. Entonces, ¿dónde está el dato 10? Aquí está el dato 10 y acá está el dato 11. Entonces, entre el 6 y el 7 está la mediana. ¿Cierto? Sí, porque mejor confirmo al tiro, porque siempre que me hablen de varianza y desviación estándar es lo más largo de hacer, chicos. Entonces la mediana es algo súper rápido de sacar, ¿sí? Lo mismo acá, tenemos un dato par que es 36. 36 dividido en 2, ¿cierto? ¿Cuánto me va a dar? Nosotros en este caso estamos sacando solamente la posición de los datos, ¿sí? Entonces, me va a dar 18 y va a ser el dato 18 y el dato 19, ¿cierto? Y acá yo tengo que hacer lo mismo. Copio el primer dato, que es el 9. 9 más 9 me da 18. 18 más 9 me da 27. Y 27 más 9 me da 36. Aquí está el dato 18 y acá está el dato 19. Significa que la mediana también es 6 y 7. Las medianas son iguales también. Para ahorrar tiempo, nosotros decimos al tiro, sí, es la E. ¿Sí? Ahora, si ustedes quisieran hacer el cálculo, ¿ya? De las varianzas, yo solo voy a dejar escrito, hagámoslo como lo hizo el compañero otra vez, ¿ya? Pero ya tenemos el promedio, que en ambos casos es 6,5. En este caso no tienen para qué hacer el cálculo. Pero si a alguien por ahí le quedó duda, ¿cómo sería en este caso? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? En este caso, fíjense que yo tengo 5 veces, miren, lo voy a hacer para la tablita de arriba solamente, y es lo mismo para la tablita de abajo. Ya sabemos que el promedio es 6,5. ¿Qué podrían hacer ustedes si están trabajando con la tabla? Que la tabla en realidad, chicos, ayuda de mucho. ¿Sí? Lo que decía el compañero, podemos multiplicar la frecuencia, en este caso, por la variable al cuadrado. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué hacíamos delante? Elevábamos la variable al cuadrado. Pero acá es lo mismo que yo, por ejemplo, si tengo 5 personas que tienen 5 años, sería 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Pero es lo mismo que yo diga 5 veces el 5 al cuadrado. Es lo mismo que yo diga 5 veces 6 al cuadrado. Es lo mismo que yo diga 5 veces 7 al cuadrado. Y es lo mismo que yo diga 5 veces 8 al cuadrado. ¿Sí? Yo podría sacar la suma de todo esto. Entonces, ¿qué haría? No lo vamos a hacer por tema de que nos quedan 5 minutos. Pero ustedes, ¿qué tendrían que haber hecho? Sumar todo esto. Supongamos que esto nos da un número, que yo aquí lo voy a hacer como una nube. A esa nube, ustedes a ese número los tendrían que haber dividido por el total de datos, que es 20. Y ese valor restarle el promedio elevado a 2, que nos había dado 6,5 elevado a 2. Y con eso hubiesen obtenido la varianza. Si me pide la desviación estándar, es lo mismo, pero la raíz de eso. ¿Sí? Eso es lo que tendrían que haber hecho. ¿Sí? Claro, mirando la tabla, solamente acá igual podrían haber dicho, ah, ya, pero esta es la mediana y esta es la mediana, porque como las frecuencias son iguales, sí o sí, 6 y 7 es la mediana y 6 y 7 es la mediana. También se podría haber hecho solo mirando el gráfico. Ah, ya dijo la tabla. Pero igual se podría haber hecho así como lo acabo de explicar. ¿Sí? Sí. Entonces, chicos, ojo con lo que acabamos de hacer. La varianza, el cálculo es algo largo. Entonces vayan a ver, en este caso sáltense al tiro Alejandro, como me habla de la mediana, que es algo más rápido de sacar, saquen eso primero y después si hubiese existido si ahí no hubiésemos podido descartar nada más, porque aquí descartamos esa y esa, y obviamente llegamos a la letra E, pero si no, ahí recién se pueden hacer ese cálculo, pero si no es innecesario, ¿ya? Claro, si n es impar, supongamos que hubiese sido 21, el total de datos. ¿Cómo saco la mediana? Yo le sumo 1. ¿Por qué le sumo 1? Para dejar un número par, ¿ya? Que sería en este caso 22, y lo divido en 2 y el dato sería solo el dato 11.
¿Sí? Así se haría cuando es impar. ¿Ya? Ya chicos, entonces aquí vemos otro ejemplo en donde no es necesario hacer cálculo porque basta con que yo compruebe 2 y descarto alternativas. Lo mismo pasaba para el anterior. ¿Ya? Van descartando al tiro alternativas. Entonces, alternativa correcta, letra E. Y nos queda la última, ¿ya? Que aquí sí hay que hacer cálculos. Así que lo vamos a hacer, porque nos quedan 3 minutos. Y antes que termine la clase, no, hagamos el cálculo, después les doy la noticia. Dice, esto también apareció en la PSU Admisión 2017. ¿Ya? Dice, si las edades en años de una población de 6 niños son 3, 5, 6, 7, 8 y 13, entonces su desviación estándar. Tenemos 6 niños, es el total de datos. Hagámoslo como le hizo el compañero porque alguien por ahí comentó que también se lo hacía más fácil. ¿Cómo nos dijo el compañero que calculáramos Acuérdense que la desviación estándar es lo mismo, pero con raíz cuadrada. Era la sumatoria de las variables al cuadrado partido en el total de datos menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? Así era. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero que todo, sacar el promedio. Lo vamos a sacar acá chiquitito. El promedio, ¿cómo se saca? Sumo todos los datos. 3, más 5, más 6, más 7, más 8 y más 13. Y todo eso dividido en el total de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que acá me dice 6 niños. ¿Sí? 6 niños. Si ustedes suman todo lo que está arriba, porque yo ya tengo el cálculo, vengo con la trampa. ¿Qué ejercicio este es el 4? Ya, arriba les tiene que dar 42 y abajo les tiene que dar 6. ¿Sí? 42 dividido en 6 me da 7. Entonces ya tenemos el promedio. Primer cálculo que ustedes deberían haber hecho. Y vamos entonces. Hagámoslo. ¿Cómo sería? Al final voy a poner la raíz solo para que no me quede tan desordenado. Sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más 13 al cuadrado. Todo eso dividido en total de datos, que son 6 niños, y a eso yo le tengo que restar el promedio al cuadrado. Y a eso yo le aplico raíz cuadrada. ¿Sí? 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado es 25. 6 al cuadrado es 36. 8 al cuadrado es 64. Y 13 al cuadrado es 169. Todo eso dividido en 6 menos 7 al cuadrado. Vamos a hacer al tiro el 7 al cuadrado, porque es 49. 49. Y todo eso raíz cuadrada. Si me hubiese pedido la varianza, sin raíz. Entonces, yo ahora vamos a usar la calculadora. 9 más 25, esto obviamente lo tienen que hacer ustedes, pero por temas de tiempo de la calculadora, más 36. 9 más 25 más 36 más 64 más 169 me da 303. Toda la suma me da 303. Dividido en 6 me da 50,5. Si yo le resto 49 menos 49, ¿o no? Me da 1,5, ¿o no? ¿O no? ¿O sí? A ver, veamos otra vez. 9 más 25 más 36 más 64 más 169. 303. Eso dividido en 6, 50, ¿qué 49 me faltó? Tienen razón. Más 49. ¿Por qué? Porque acá me faltó poner el 7. Pues miren, puse el 3, el 5, el 6, más el 7 al cuadrado. Gracias, chicos. Más 49. Ya, entonces no va a ser 303. Por eso
no daba, porque tiene que ser una de las raíces, obviamente, no me va a dar una raíz exacta. Entonces, 9 más 25, más 36, ahora sí, más 64, más 169 y más 49, ahí sí, dividido en 6, y eso menos 49 me va a dar un decimal, si ustedes lo hubiesen hecho. Pero obviamente, como dice el compañero, está en fracción. Entonces, ¿qué les conviene a ustedes? Les conviene haberlo dejado en fracción, obviamente acá, ¿cierto? Les conviene haberlo dejado como fracción. Esperemos un poco. Ay, chuta, ahí salió la alternativa. Acá me hubiese quedado dividido en 6, ¿cierto? Y ahí ustedes tendrían que haber hecho, acá arriba me daba 352 si no me equivoco. Y al operar ahí la fracción, aparte igual era fácil porque podía ser esta o esta por la raíz. Ahora, tienen que tener cuidado porque igual existe la posibilidad. ¿Por qué no podía ser esta ni esta? ¿Por qué lo podemos descartar al tiro, chicos? Porque el mínimo común múltiplo va a ser 6, ¿cierto? Como va a ser 6, no le puedo sacar la raíz cuadrada a 6. Entonces ahí yo podría haber descartado B y E, ¿ya? Y lo otro, ahí tengo que operar la fracción y hubiésemos llegado a que la alternativa correcta es la D, ¿sí? Obviamente, ustedes no tienen que usar la calculadora, ¿sí? Por temas de tiempo, yo lo hice rápido, chicos, pero dentro de la práctica también es importante que ustedes ya vayan sacando cálculos manualmente, ¿ya? Para que se les haga mucho más fácil. Ya, chicos, miren, no nos atrasamos tanto, 3 minutos. ¿Ya? Y con eso hemos finalizado por hoy. Con las medidas de dispersión. Pero quiero que se fijen en algo. Vienen combinadas las preguntas. Medidas de dispersión, con gráficas, con medidas de tendencia central. Viene como todo, de repente en una sola pregunta. Yo lo pasé por separado para que entiendan cuál es cuál. Pero las preguntas van mezclando cosas. ¿Ya? Así que eso, chicos, la noticia era que la clase de física no la voy a poder hacer. No sé si de la gente que está conectado, alguien ve la clase de física de plan electivo. Pero no voy a poder hacerla hoy, pero sí o sí se recupera. Todas las clases se recuperan. Esa era la noticia. Así que para la gente que ve mi clase de física, no va hoy, pero se recupera dentro de la próxima semana. Ya para que estén atentos a las redes sociales cuando la vamos a recuperar. ¿Sí? Así que ahí súper atento en las redes sociales, siempre se avisa todo, ya porque aún no hay un día definido, pero se va a recuperar sí o sí para no atrasarnos. Ya, chicos, espero que les haya quedado claro, que no tengan muchas dudas, a seguir practicando, ver ensayos de PSU de años anteriores, 2016, que también hay hartos ejercicios de esto, para que ustedes vayan soltando la mano. Recuerden que acá hay hartas cosas, contenidos, pero también tienen que trabajar contra el tiempo, así que esos tips que por ejemplo nos dio hoy Freddy, se agradece, chicos, de verdad, que entre ustedes se estén dando datos, porque siempre es bueno que entre ustedes también se estén apoyando, si esa es la idea, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo jueves, que estén todos súper bien, gracias a todos por sus aportes. Nos vemos. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.